Señor. No, es él que quiere. Te la pedí yo. Fernando. No, yo creo que esto es fundamental, lo que ha dicho Paz ahora, ¿no? Porque cuando uno piensa en lenguaje como el lenguaje al que se refiere el Señor, no está pensando en lenguajes sintéticos. El lenguaje, el idioma es el resultado de una forma de vida, de una manera de vivir. Eso no se inventa de la noche a la mañana, eso va creciendo con la idiosincrasia, con las costumbres, las características de una población. En el caso de California, ese es el lenguaje escrito, digamos, el discurso literario de los chicanos, ¿no? Para decirlo en términos críticos. Es una obra literaria, es un discurso que se está gestando. No existe todavía como un producto decisivo, definitivo, pero se está gestando y va hacia eso. La otra cosa que quería decir yo, a propósito de esto, es la manera como los chicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, leen El laberinto de la soledad y cómo a través de las generaciones esa lectura va cambiando, corresponde a fenómenos sociales diferentes. Claro. Lo que hay que respetar es la libertad de expresión y no pasar leyes como California en que el inglés es la lengua oficial. Eso es una locura de un japonés. Sí. Hayakawa, ¿verdad? No, de un senador. Ex senador. Lingüista, Joaquín. Sí, Marco. Bueno, tal vez para orientarles y en fin, es proponerles una meditación. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos en España sobre el tema de la convivencia lingüística. Y tenemos algunas cosas que decir a este tenor, porque bueno, España es un país plurilingüe, en el que se habla el catalán, el vasco y el gallego, esencialmente con sus dialectos. Y bueno, el castellano está en Cataluña desde hace muchos siglos, conviviendo con el catalán. Y no se ha producido literatura de síntesis catalano-castellana. Unos escriben en catalán, otros escriben en castellano. Lo que no hay es, evidentemente, el catalán... no existe, ¿no? Y ocurre exactamente igual en gallego o en euskera, es decir, es el mismo problema. Incluso le puedo decir que los problemas son tan curiosos que, por ejemplo, el problema del euskera en este momento es un problema muy interesante para un lingüista, porque, como usted sabe, el euskera es una lengua hablada familiarmente hasta hace muy poco, que apenas tiene literatura escrita, y que, como dada la naturaleza orográfica del País Vasco, las familias hablaban en euskera distinto unos de otros. De manera que lo que se está intentando hacer ahora en Euskadi es crear un euskera literario, un euskara, una lengua literaria, que es un fenómeno parecido a lo que se hizo en Cataluña en el siglo XIX, cuando los catalanes que empezaron a escribir en catalán creían que escribían en provenzal, porque no lo sabían, claro, que escribían en catalán. Bueno, hay movimientos de asimilación y dispersión, pero en cambio se mantiene de una manera muy clara en el ámbito de creación literaria la diferencia lingüística, porque las tradiciones, digamos, a través de la lengua no pueden producirse sintéticamente, se producir siempre por separado. Pero hay que tener presente que los primeros poetas españoles que llegaron a México, populares como Rosas de Oquendo, usaban español y el náhuatl combinado, y hasta Sor Juana usa náhuatl en sus villancicos, y hasta tres lenguas, latín, náhuatl y español. Vengo, pero sí, pero bueno, eran experimentos literarios. Sí. Ahora ese problema es el problema más complicado, el problema de las lenguas, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en la India y me interesó el problema de las lenguas de la India, ¿no? Y realmente es un problema muy difícil. Lo que a mí me molesta un poco es que yo noto cierta arrogancia de parte del escritor hispano no residente en este país hacia el escritor, lo que aquí se llama latino o prospecto, lo que sea. Por ejemplo, bueno, hay un gran ejemplo de un idioma que se fusiona con otros, el inglés. El inglés sin el francés sería otra cosa. Ahí sí hubo una cosa parecida a la del español y el inglés, pero ahí hubo la constitución de una nación, de un país, y después la creación de una cultura individual distinta de la cultura europea, y finalmente la aparición de una serie de personas
de autores excepcionales como Chaucer. Es decir, parte de la gran literatura inglesa medieval desapareció, lo que llaman Middle English, desapareció porque nadie lo lee. Y nada más quedó un sector, el sector del inglés de Chaucer. Pero esto me preocupó cuando yo viví en la India, porque primero estaba el inglés presente. Y por otra parte yo veía lo que pasaba en la India con los idiomas del norte de la India. Es todo un universo, pero quizá podríamos reflexionar sobre eso pensando en el precedente o en el ejemplo de la India, ¿no? El norte de la India. Bueno, por una parte, antes de que llegasen los últimos invasores musulmanes, es decir, los mogules, a la India, se hablaba una serie de idiomas, pero sobre todo en el norte de la India se hablaba un idioma, un descendiente del sánscrito, un prácrit, pero no era un solo idioma, había muchos idiomas. Este fenómeno de dispersión de las lenguas cuando se atomizan los estados y las culturas, ¿no? Entonces había muchos idiomas. Llegaron estas gentes y entonces establecieron otra lengua, la lengua de ellos, la lengua culta. Es muy curioso, no la lengua popular de la gente del Asia Central, sino establecieron la lengua culta, el persa, y la lengua religiosa, el árabe. Entonces se formó una cosa que se llamó Urdu. Y el urdu es un idioma que tiene una serie de grandes poetas, porque claro, estuvo ligado a una religión y a un estado muy poderoso, estuvo ligado al imperio mogul. Entonces se creó un gran idioma de civilización que se llamó el urdu, que es en realidad sintaxis sánscrita, sintaxis prácrit. La sintaxis es absolutamente sánscrita, la escritura es persa y las palabras son palabras de origen sánscrito y palabras de vocabulario, y también palabras de persas y árabes. Bueno, esto fue una lengua de cultura, pero al principio fue una lengua bárbara. Se llamaba urdu, quiere decir la lengua del campamento, es decir, la lengua del ejército. Y después se convirtió en la lengua de la corte. Pero de pronto llegan los ingleses, entonces se transforma todo aquello, y de pronto la gente del pueblo empieza a hablar otra cosa, un poco como el Spanish English, ¿no? Que es una cosa absolutamente distinta, que es urdu, pero con un gran número de palabras inglesas y otra vez con sintaxis sánscrita. Y esto se llamó hindi. Y hay muchos hindis, pero sobre todo había el hindi del centro. Y esta fue la lengua de la independencia. Esta fue la lengua en la que hablaba Gandhi, y en la que hablaba Nehru, y en la que hablaba Indira Gandhi, que nunca aprendió bien el High Hindi. Nunca pudo. Ni siquiera el señor Gandhi actual, tampoco habla bien el idioma del país. ¿Qué fue lo que pasó? Pero había un grupo de ortodoxos que decidieron que había que por problemas políticos y problemas religiosos, expulsaron literalmente a todas las palabras árabes, a todas las palabras persas y a todas las palabras inglesas del vocabulario del hindi, pero se convirtió en la lengua nacional de la India. Mientras que en Pakistán el urdu se convirtió en la lengua nacional de Pakistán, y entonces expulsaron a todas las palabras de origen sánscrito. De este lado, del lado de la India, expulsaron. Entonces han tratado de crear un lenguaje artificial que es el hindi, y que nadie entiende excepto los locutores de la radio y los políticos y algunos poetas más o menos trasnochados. El resto de la población sigue hablando hindi, ¿no? Pues ese es el gran problema, yo creo, ¿no? Yo creo que el Spanish English puede prosperar si hay un Estado, una sociedad, una cultura aparte, pero de otro modo no le veo yo gran porvenir.